En esas dos, dos días acciones, intensos, sí. acciones que hubo por parte de Singapur, una intenta cargarse a Mateu, que está hecho, el finiquito está escrito. Sí, está. Y está dos, el papel, intenta el papeleo vender a está. Rodrigo, la prensa se adelanta, lógicamente, porque hay filtraciones, que me parece que ha habido toda la vida, pero la prensa hace su trabajo, que es destaparlo. Y como consecuencia Se lía. se lía y se frena. Pero yo no dije que la prensa lo destapara para frenarlo. Yo no hay ninguna intención moral. Es una intención simplemente de hacer su trabajo. Es una consecuencia. La gente, gente determinada que quiso malinterpretarlo. Y bueno, es su problema. Yo no quería decir eso. Yo quería decir que la prensa... No somos artificieros. No. Yo igual la metáfora, pues alguien la utilicé mal o alguien me quiso... Bueno, tú tranquilo que si pones algo en Twitter alguien lo malinterpreta. No, eso seguro. Y además a Cayetano le honra aclararlo. No, pero bueno, que cada uno es libre. Cuando estamos en Twitter tenemos que aceptar las reglas del juego. Sí. Es decir, es una herramienta buenísima para comunicarse, pero también hay un reducto de gente maleducada, muchas veces anónima, que se esconde con seudónimos, nombres, que se dedica a insultar y que tiene media neurona. Bueno, pues yo creo que la mejor respuesta a esta gente es ignorarlos, que es lo que yo he hecho desde el primer momento y espero seguir haciendo. Bueno, matizado el tema ese, no vamos a salir a la calle, que es lo que la gente está pidiendo en los últimos días, pero yo creo que sí que es obligación nuestra, pues por ejemplo, programas como este, por muy distendido que sea y cervezas que haya, es decir, lo que vemos. Lo que vemos ahora mismo no pinta bien. Quiero decir, es una repetición. Bueno, vamos a recalcar que cervezas es que somos 4 y es plural, pero es una caña lo que nos hemos... una, pero bueno, siempre ayuda un poco a soltarse. Por ejemplo, José, que tiene muy buena memoria, esto lo has visto antes, hace 4 años, 3 años, perdón, hace 3 años, sí. Calcado. Yo la duda que tengo es hasta dónde llegará Celades, ¿no? ¿Hasta dónde llegará? ¿Te lo tienes claro entonces? ¿No ves milagro dar la vuelta a revertir esto? ¿De verdad alguno creéis que hay un milagro con Celades? A ver, yo siempre soy muy optimista, pero... Y no tiene la culpa él, ¿eh? Cuidado. No, pero si te pones a pensar en el Mundial de Rusia, que tenían la duda de elegir a Fernando Hierro o Celades. Hierro o Celades. Sí, y eligió Hierro. Pero te digo una cosa, si la cara es el espejo del alma... Correcto. Mal asunto. Mala pinta tiene la cosa. Sí, realmente sí. Es decir, yo creo que a todos hay que concederles y otorgarles una oportunidad y eso está bien. Pero no parece el tipo que vaya a levantar un vestuario en un... Pero el Valencia, con todos mis respetos al resto de equipos, pues es decir, está el Madrid, está el Barça, está el Atlético, está el Valencia, está el Sevilla. Son equipos con solera, con historia, con mucho prestigio, que se merecen igualmente una inversión en la medida de tus posibilidades para confeccionar un proyecto ilusionante. Pero estoy hablando de un equipo, pero también estoy hablando de la responsabilidad de un banquillo. Entonces, en el Valencia... ese bronco y copero que conocemos siempre han tenido entrenadores, pues que lo ha comentado antes Cayetano, que han tenido cierto recorrido. Y entonces regresamos hace 4 años. Acordaros cuando estaba Pizzi, antes de creo que fue la transición de Amadeo Salvo, ¿no? Sí, cuando Pizzi me parecía un grandísimo... 2014. Cuando se echó a Jukic, sí, llegó pero creo que ofreció cosas interesantísimas y el equipo progresó con él, se lo cepillaron. Tenía carácter. Fue el que sacó a Bernat. Sí. Hizo una Europa League muy buena. Vino en uno y a una imposición la que cayó contra el Sevilla de Enviar, minuto 93. Correcto. Sí. Y luego vino la imposición de Nuno, año nuevo, vida nueva, se olvidó de él. Pero pensábamos que había aprendido. Ave, Nuno, una imposición del propietario. Y luego, bueno, hasta llegar hasta estos días, que ahora ya Marcelino, Mateo Alemán ya está defenestrado, está sentenciado, visto para sentencia, pero ha sido una pieza clave en este resurgir del Valencia. ¿Cuándo creéis que se irá? ¿Quién? Vamos a ver. Mateu. Hoy, ¿no? Si existe la coherencia y este hombre ha aprendido, el propietario, ya que ha tomado esa medida tan fulminante, pues, teniendo en cuenta que en invierno es cuando tú tienes que ya ir preparando la confección de la próxima campaña, pues lo lógico es que llegue a un acuerdo. A mí me gustaría cuanto antes, sobre todo por la dignidad de Mateo Alemán. Que antes de que termine 2019 tenéis claro que no está aquí. Bueno, yo creo que por su bien y por el del Valencia y por el futuro de Valencia, pues si no cuentas con esta persona debes llegar a un acuerdo con él, pienso. Y como las plantillas empiezan a trabajarse ya... Bueno, él está esperando que le perdonen la indemnización que tiene que pagar por romper el contrato, ¿no? Pero la verdad es que es muy triste que haya acabado. A mí me da pena, ¿eh? A mí me da mucha pena. Mira, fíjate que yo no he tenido... Hace 45 días, a mí me pasó igual que hace 45 días fue al revés. Mateo se iba a ir, Marcelino dio la cara y se salvó el matchball. 45 días después estamos al revés. Marcelino se ha tenido que ir, no le ha echado.
y Mateo va a acabar siguiendo el mismo camino, aunque no haya sido de manera inminente. Y no sé si lo hemos hablado. Ni siquiera hay que conocerles, lo que decía Cayetano, ni siquiera tienes que conocer a las personas para tener cierto nivel de empatía, porque se le está tratando, con perdón, como el culo. O sea, a nivel profesional, echar a la gente así... No se lo merece. No, nadie se lo merece. Marcelino se lo merece, pero Marcelino nadie se lo merecía, pero Mateo Alemany tampoco se merece que estén jugando ahora. No. Yo creo que eso me parece una injusticia, me parece una humillación pública y por eso me gustaría que en la medida de lo posible y cuanto antes se solventara, mejor. Por el bien del Valencia, porque entiendo... Pero también, y voy a lanzar si te parece... Tira tú. No, se ha iniciado una temporada donde había grandes perspectivas, empezando por la primera piedra del proyecto en Marcelino, en el que delegabas por tercer año todo un nuevo proyecto que yo creo que era realmente ilusionante. Bueno, mi pregunta es, todos aquellos jugadores del Valencia, que Cayetano antes hablaba de que unos tienen fe y quieren un proyecto, y este proyecto lo iba a ser, yo creo que, y digo que lo iba a ser. No, iba a tener largo recorrido. En estos momentos no tengo mucha fe ni mucha convicción de que el Valencia prospere y llegue lejos este año. Bueno, igual me equivoco, ojalá me equivoque, pero ¿cuántos jugadores que a lo mejor han tenido la oportunidad y han tenido grandes ofertas, y no hablo solo de Rodrigo Moreno, cuando acabe la temporada van a estar dispuestos a seguir por mucho contrato que tengan? Yo creo que habrá muchos jugadores. Habrá que esperar a la final de la temporada, de verdad. Yo es que creo que en Navidad ya va a haber lío. Más con una Eurocopa en verano. Sí. Claro, es que lo que decía del éxito es que ahora el propio Robert Moreno, el otro día lo entrevistaron en el descanso del Barça-Valencia y ya mostró cierta preocupación por el destino del Valencia, porque tiene 3 jugadores ahí muy importantes y necesita que estén rindiendo a tope, porque el otro día hicieron un partido lamentable. Sí, Gallá, Robert, es que el Gallá, Parejo, Rodrigo del sábado en el Camp Nou no merecen ir a la selección. Sí, yo creo recordar que cuando llegó Marcelino al Valencia no había ningún jugador en la selección española, ¿verdad? Claro, habían vendido a Paco Alcácer, que obviamente tampoco estaba porque no estaba jugando en el Barça, Rodrigo no estaba yendo, Gallá no estaba yendo. Y los 3 que actualmente van con la selección ya estaban antes de Marcelino. Parejo ya estaba y no iba, así que es verdad que se ha sacado de la manga 3 internacionales. Claro, pero es que al final es eso, el buen entrenador es el que saca rendimiento de los jugadores, los hace mejores, y en eso es indiscutible y es objetivable que Marcelino ha sido un extraordinario entrenador del Valencia. Y yo tengo que reconocer que al principio yo era de Quique Setién, porque a mí me gusta... ¿Eras de Quique Setién? Totalmente. Eso es la mayor confesión que me han hecho en un programa de estos, ¿eh? Eso se llama sinceridad y decirlo estás con toda la tranquilidad del mundo. Bueno, ¿te van a matar? Yo soy un goloso del balón. A mí del buen fútbol, sí. Me gusta tener el balón siempre. Eres tocón. Me gusta la posesión, me gustan los jugadores técnicos, me gusta la creatividad, me gusta el fútbol espectáculo. Me gusta Guardiola. Sí, también. Por lo menos era de Paco Gémez. Pero ¿quién no se enamoró del Dream Team o de Cruyff? Claro. Pero dicho esto... Y también reconociendo que no he tenido una relación especialmente buena con Mateo Alemany, ni mucho menos. No me ha hecho ni una confesión, no me ha contado nada nunca en estos años que yo he sido redactor jefe del diario Levante. Pues a pesar de todo eso, me parece que su trabajo es extraordinario. Claro, porque hay que separar las cosas. Sí, una cosa no quita la otra. Claro, y hay que ser honrados y describir lo que ves y lo que ha sido. Tú sabes, Cayetano, que hay gente que si no le filtran raja. Claro, hay mucha gente. Error. Gente que no ejerce bien su profesión y lo hace. A mí con Mateo Alemany pasa 3/4 de lo mismo. Mateo Alemany tiene una afinidad con X personas. A mí me da exactamente igual. Yo tengo que valorar el trabajo de Mateo Alemany. El trabajo de Mateo Alemany hasta hace mes y medio ha sido impecable. Desde hace mes y medio es un muerto en vida. Pero más todavía en los últimos 15 días. Creo que esto es importante y lo vamos a introducir este año en el programa. Vamos a escuchar a la gente, ¿de acuerdo? Hay una careta de entrada además fantástica que va a sonar ahora. No hay justicia comparable con la de una muchedumbre furiosa. Pienso quemar todo lo que huela a historia. Yo me llevaré un retrete a la tasca. Y si hay 2, el otro para mí. ¿Quién es? Una muchedumbre furiosita. La veu del poble. No tenemos todavía el teléfono de WhatsApp para que nos manden los mensajes. Lo hemos tenido que hacer manual, ¿de acuerdo? He preguntado a 4 aficionados al azar, muchos de fuera de Valencia, para que nos manden sus preguntas. Vamos allá. Hola, soy Ignacio desde Valencia. El tema de Mérito me preocupa bastante porque no veo que se hayan adaptado a la realidad de un club de fútbol. Siguen pensando que esto es una empresa y siguen actuando como tal. Probablemente hayan razones de fondo para hacer lo que se ha hecho con Marcelino. No lo sé y no lo discuto. Pero desde luego la gestión en tiempo y forma no ha sido la adecuada. Actualmente yo creo que la plantilla no tiene un líder al que seguir
y nos espera una época dura. Hola, soy Jorge Farrés y soy un valencianista en Barcelona. Lo que está viviendo el valencianismo estos últimos días está siendo realmente duro. Ver que dependes exclusivamente de un dueño a 15.000 kilómetros de distancia y que no tiene para nada en cuenta el sentir general del valencianismo es algo que cuesta de asimilar. Lo que hemos vivido estos últimos 2 años con Mateu Alemany y con Marcelino a la cabeza, viendo que se cumplían los objetivos y sobre todo celebrar un título de Copa del Rey, es algo que ahora suena demasiado lejano. Ojalá se acabe arreglando toda esta situación y podamos volver a sentir que nuestro equipo es un equipo reconocible y que nos hace felices a todos los valencianistas. Bueno, pues yo creo el nivel de compungido, porque es que la gente está así. Triste. Desilusionada. Sí, desilusionada, enrarecido por ver que Otra cosa, Sergio, importante es el respeto. Claro. Es decir, tú te has ganado un respeto en estos 2 años en todo el mundo del fútbol. De jugadores, de entrenadores rivales, del seleccionador. Has puesto en valor tu marca que tanto te había costado. De la liga, has triplicado. A mí me cuesta creer que haya una razón económica detrás de esta decisión, porque mucha gente piensa que, claro, Peter Lim es un negocio para él y las comisiones y tal y cual. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué más razón económica que ganar la Copa del Rey, que clasificarse 2 veces para la Champions? Es decir, ¿cuánto dinero le han hecho ganar al Valencia y por ende a Peter Lim como máximo accionista? Sí. Mateu Alemany y Marcelino. Es que yo no veo ahí una motivación económica. Tiene que ser algo personal y simplemente un exceso de ego en este sentido. Un exceso de ego y una pataleta, porque es decir, si lo que tú acabas de hacer con esa decisión es devaluar tu producto y devaluar tu marca, porque si tú hubieras dejado la buena inercia que llevabas, velocidad de crucero y que luego, es decir, 2 posiciones, 2 clasificaciones en Champions en 2 temporadas y tú has devaluado tu producto. Si ahora Parejo no se enchufa, si ahora Gallano se enchufa, si ahora Rodrigo Moreno está decaído, si ahora Coquelin, Condopia, cualquier jugador de la actual plantilla, si el Valencia no le sale este año la temporada que firmó la temporada pasada o se aproxima, todos los jugadores van a valer menos. Vamos con otro que tenemos por aquí, a ver. Soy Juan desde Gandía y nada, quiero decirte que esta noche volveré a ver el Valencia con mi padre, porque es lo que me enseñó desde bien pequeñito, que yo recuerdo que iba con él a Mestalla y no pagaba por entrar. Hoy lo veré por la tele porque así lo decide él, es decir, lo que él dice hacemos, él manda. Y nada, simplemente decirte que me da igual cualquier problema externo que pueda haber, porque el Valencia está por encima de todo eso. Hola, mi nombre es Diego Selier, desde Madrid. Mi opinión sobre la actualidad del Valencia es que es preocupante por una falta de comunicación entre las diferentes partes del club muy visible, y eso nos va a llevar a una temporada difícil, complicada, y en la cual veo negro conseguir los objetivos. Veo muy negro conseguir los objetivos. Yo sí, creo. Claro, obviamente. Vamos a decir que no. A ver, el último por aquí, a ver. Hola, soy Edu desde Barcelona. Mando un saludo a Paco y a todos los amigos de Beus FC. ¿Qué opino del Valencia? Del Valencia opino que estamos en una situación delirante, decadente, incomprensible y, lo que es peor, sin ningún tipo de esperanza. Algo que hace poco menos de 4 meses no nos podíamos ni imaginar. Espero que alguien haga entrar a Meriton en razón. Bueno, a mí ese último detalle me parece fantástico por parte de Edu. Lo ha clavado, ¿eh? ¿Quién va a hacer entrar en razón a Meriton? Yo creo que nadie, si no lo ha conseguido Mateu. Claro. Con éxito deportivo y económico. Hace un rato Cayetano ha dicho que estuviste en Singapur. Una de las cosas que más me interesa que cuentes de Singapur, también, por cierto, si os ha criticado mucho a los que fuisteis en su momento, es que me cuentes no solo lo que viste y lo que viviste, sino la mentalidad que tienen los singapurenses. Porque creo que ese es una de las claves del motivo de que se hayan cargado a Marcelino. Me lo contaba gente que viaja mucho a Singapur. No toleran la insubordinación. Ni siquiera insubordinación. Lo que perciban como insubordinación, se lo limpian rápido. Yo creo que ha habido mucho que ver, y tú supongo que allí en Singapur acabarías viendo, pues eso, detalles, cosas que daban a entender que a Peter Lim no se le puede toser. Para algo es el que manda. Bueno, Singapur es un país muy pequeñito que es uno de los más ricos de la zona de Asia, con muy pocos recursos naturales. Es decir, todo lo que han hecho se lo han ganado a pulso. Conviven distintas etnias, distintas razas, distintas lenguas, pero es verdad que tienen, aun siendo una democracia, tienen
tics dictatoriales. De dictadura, sí. Y lo que decías disciplina de que, militar. Sí, disciplina militar. Muy quinco. Por ejemplo, a nosotros nos estuvieron enseñando el barrio donde nació Peter Lynn, después el instituto donde fue, y creo que el sistema educativo de Singapur es extraordinariamente duro.